Buenas tardes, mi nombre es Celia Sánchez y voy a proceder a la presentación de mi trabajo acerca de la influencia del cambio del sistema de puntuación en la metodología de entrenamiento en patinaje artístico. Bien, para ello empezaremos con una breve introducción acerca de qué es esta disciplina y qué componentes hay en competición. Y se trata de una disciplina de deslizamiento que engloba 6 modalidades diferentes, pero nosotros únicamente tendremos en cuenta la modalidad libre. Bien, en esta modalidad los patinadores pueden realizar diferentes saltos, figuras, piruetas o secuencias de paso de manera aislada o de manera combinada. ¿Qué componentes tenemos en competición? Es decir, ¿cómo funciona? Bien, pues los patinadores presentan un programa corto y un programa largo. Estos programas tienen 2 puntuaciones diferentes cada uno de ellos. Es decir, dentro del programa corto, el patinador obtiene una puntuación del componente técnico, que sería la puntuación A, y un componente artístico, que sería la puntuación B. Una vez que ha realizado los 2 programas y tiene las 2 puntuaciones respectivas a cada uno de ellos, se obtiene una puntuación final, que sería la que le otorgaría su clasificación en el campeonato. Anteriormente se ha venido utilizando un sistema de puntuación conocido como White, que era muy subjetivo, estaba formado por un único panel de jueces, no proporcionaba ningún tipo de feedback al patinador, es decir, él obtenía una puntuación, pero no sabía qué ejercicios le habían dado mayor o menor puntuación, y se basaba en un rango de valor. Es decir, el juez tenía, por ejemplo, uno de los saltos era de 0,3 a 1,2, y dentro de ese rango él establecía la puntuación que consideraba. Sin embargo, ahora se ha empezado a utilizar un nuevo sistema conocido como Rollart, que es mucho más objetivo. Ahora está formado por 2 paneles, uno técnico y otro de jueces, y el técnico es el encargado de informar a los jueces sobre la ejecución que ha realizado el patinador y la característica que tiene, es decir, si se trata de un salto, si la rotación ha sido completa, si falta un cuarto de rotación, si falta media. Además proporciona un feedback al patinador, es decir, él en todo momento sabe qué puntuación le ha otorgado cada ejercicio, cuáles han sido las penalizaciones que ha tenido y las características que el panel técnico ha considerado en cada una de sus ejecuciones técnicas, y por lo tanto se basa en un cálculo de dificultad. Es decir, cuanto mayor sea la dificultad del ejercicio que realiza, mayor será la puntuación, mientras que antes no existía tanta diferencia entre unos y otros. Importante saber cómo modifica o qué influencia tiene la modificación de las reglas en el resultado. Bien, pues las diferentes investigaciones que hemos contrastado nos han llevado a considerar que sirven para desarrollar y proporcionar las actuaciones más atractivas, para adaptarse a las necesidades y a la evolución de la modalidad deportiva y en este caso a la nueva realidad de competición. Eh, Sirve para fomentar la empleabilidad de diferentes elementos técnicos, sobre todo aquellos más complicados que habían quedado en desuso. Sirven además para modificar la lógica interna de la competición y para aumentar la especialización de los deportistas. Este último aspecto va relacionado con la empleabilidad de diferentes elementos técnicos, ya que al utilizarse aquellos que son más difíciles, se consigue aumentar también el nivel de los patinadores en competición. Bien, los objetivos que nos planteamos para este trabajo fue caracterizar los gestos técnicos y artísticos que cada uno de los patinadores realizaban en sus programas, analizar las relaciones entre los sistemas de puntuación, es decir, entre el sistema White y el sistema Rollart, identificar las diferencias en la clasificación bajo un sistema y bajo el otro, y determinar la influencia en la metodología de entrenamiento. Es decir, qué consecuencias tenía este cambio al final a la hora de que los entrenadores planificasen sus rutinas. Bien, se analizaron diferentes variables. En las variables dependientes tuvimos la categoría a la que pertenecía el patinador, que podría ser junior o senior, el género, que eran si eran hombres o mujeres, y el sistema de puntuación, es decir, si estaba puntuado el programa bajo el sistema White o bajo el sistema Rollart. Mientras que las variables independientes teníamos la puntuación final, que como hemos dicho antes era la suma del programa corto y del programa largo, que estos a su vez eran la suma de los elementos técnicos y el componente artístico que el patinador presentaba.
Para ello, en primer lugar, realizamos una revisión bibliográfica de las acciones técnicas permitidas, es decir, cuáles eran los saltos y piruetas y el total de ellos que el patinador podía realizar en su programa en función de la categoría, para conocer así las penalizaciones que podría tener. Planteamos un problema de investigación, que era conocer la influencia de este cambio en la metodología de entrenamiento. Definimos las variables de estudio que he mencionado anteriormente, recogimos los datos de cada uno de los programas en una hoja de observación, se realizó un análisis intraobservador y por último se sometieron los datos a un análisis estadístico. Bien, con estos datos obtuvimos que eh, en la categoría senior se empezaban a utilizar, aparecían puntuaciones de mayor dificultad. ¿A qué se debía esto? A que los deportistas más experimentados presentaban mejores procesos de atención y adaptación y por lo tanto se adaptaban mejor a la nueva realidad competitiva. Además, otra de las razones de este aumento en las puntuaciones era que el nuevo sistema de puntuación había empezado a otorgar puntuaciones más altas a aquellas ejecuciones que eran más difíciles. Y por lo tanto, esto hacía que los deportistas mejorasen y así mejorase el deporte. Y la modificación del sistema de puntuación empezamos a considerar elementos menos utilizados, que como he mencionado antes eran aquellos con mayor dificultad, y esto hizo que hubiese una mayor riqueza y variabilidad en los elementos técnicos que los patinadores presentaban. Y con ello, una vez más, se conseguía mejorar el deporte. Bien, eh, además, este cambio supuso nuevas exigencias técnicas y artísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. El aumento de las exigencias artísticas llevó al deporte a una nueva perspectiva, se potenció el componente artístico, de modo que esto hacía que los entrenadores tuviesen que trabajarlo más y se presentase un mayor espectáculo en pista, recuperando así el componente artístico del patinaje, ya que en los últimos años había quedado en desuso. Y además, estas nuevas exigencias artísticas llevaron a una nueva distribución de los elementos, que se ocupase mayor espacio, o sea, que se utilizasen todas las zonas de la pista y que hubiese una originalidad en el programa y una relación entre el movimiento que el patinador presentaba y la música o el tema que estaba representando. Bien, las conclusiones que obtuvimos fueron que la puntuación obtenida en el programa corto y en el programa largo, y así como en la puntuación final, era más alta bajo el sistema de puntuación rolar, que las puntuaciones alcanzadas por los patinadores con los dos sistemas de puntuación estaban relacionadas, que las puntuaciones obtenidas bajo ambos sistemas eran diferentes pero no afectaban a la clasificación del campeonato, y el cambio del sistema de puntuación modificaba la metodología de entrenamiento por las razones que hemos mencionado anteriormente. Pero a continuación veremos qué implicaciones metodológicas ha tenido este cambio. Bien, pues este cambio, al tratarse de un sistema que proporcionaba feedback de la competición a tanto patinadores como a entrenadores, proporcionó información muy relevante para modificar los procesos de entrenamiento. De modo que los entrenadores tuvieron que adaptar su rutina de entrenamiento y adaptarse a la nueva realidad competitiva. Eh, Fue necesario entrenar más los elementos técnicos y artísticos que otorgan mayor puntuación, así como la correcta distribución a lo largo del programa. Se diseñaron nuevas sesiones de entrenamiento adaptadas a esta nueva realidad y se adaptó el nivel nacional al nivel internacional, que era el objetivo final que se pretendía con este cambio de puntuación, es decir, adaptar el nivel que había en España con el nivel que había en los campeonatos europeos y mundiales. Por lo tanto, esto ha supuesto un gran cambio a la hora de plantear los diferentes entrenamientos, ya que los entrenadores hemos tenido que olvidar la forma de plantear los entrenamientos que teníamos anteriormente, en el que los que se realizaban las ejecuciones de manera aislada y después se otorgaba una parte de la sesión a la práctica de los programas de competición. Pero ahora es necesario entrenar los saltos junto con las transiciones que llevan vinculadas en el programa para que después
su realización del programa sea mucho más efectiva. Bien, y hasta aquí la presentación de mi trabajo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de ayuda y la información haya sido relevante. Gracias.